Entonces, veamos que la astrología más antigua, más tradicional, fomentaba un poco esta sensación de que tu carta natal es tu carta natal. Entonces es tu forma de relacionarte con tus amigos, tus hermanos, padre, madre, pareja, socio. Pero empecemos a pensar en esta forma que propone Eugenio Caruti, que es un astrólogo muy conocido acá de Argentina, que es que una carta natal es un campo vincular. Y ahí está un poco lo que decía ella. Piensen lo siguiente. Un hijo es hijo porque tiene padres y sus padres son padres porque tiene hijos, ¿no? Entonces, cuando tocamos este hecho, nos damos cuenta de que lo que nos define es una relación. ¿Entiendes? No me puedo llamar padre si no tengo hijos. Y no me puedo llamar hijo si no tengo padre, porque todos tenemos padres, ¿no? Pero, o lo mismo con mis hermanos, da igual. ¿Cómo el vínculo nos define? Entonces, por ejemplo, pensemos en las cartas de hermanos en un grupo familiar. Evidentemente, mi casa 3, que es la que habla de los hermanos, y los planetas, el signo que tenga en la casa 3, está incluyendo a mi hermano, ¿no? Mi hermano está representado realmente por mi casa 3, está ahí, y por los aspectos que tenga mi Mercurio y todo lo que no forma parte de este seminario, pero bueno, menciono al pasar, ¿no? Como repasando. Pero en la carta de mi hermano también estoy yo, ¿se entiende? En su casa 3. Y lo mismo, papá está en mi carta, yo estoy en la carta de papá. Entonces, esto no se empieza a parecer más bien a una red de relaciones entrelazadas. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que esta red, este cúmulo de relaciones, Leandro lo ve desde este lugar. Desde acá observa la red de relaciones. Papá lo ve desde este lugar. Desde este lugar, papá observa la red de relaciones. ¿Entiende? Pero es una red de relaciones. Sería más bien, por eso el símbolo del sol es un puntito con un círculo alrededor, ¿no? ¿Qué es mi identidad? Mi identidad quizás es simplemente un centro desde el cual observo el campo de relaciones. Quizás soy ese campo de relaciones, entero, solo que durante un tiempo mi conciencia tiene la ilusión de que se paró en un lugar y tomó al punto de vista del campo como yo soy esto. Entonces, quizás cuando llegamos a Piscis y nos iluminamos, nos damos cuenta, siempre fui el campo de relaciones, solo que lo vi desde acá, y pensaba que esa era la diferencia. Por eso es muy muy importante que sepan que si bien estamos estudiando cómo cruzar dos cartas natales, por ejemplo, esa información técnicamente hablando ya está en una sola carta natal. Yo agarro y digo, a ver cómo me llevo con mi socio, pero esa información tiene que estar forzosamente ya en mi carta natal, porque esa persona no habría llegado nunca, sino va a estar en mi casa 7, va a estar en mi Venus, entonces va a estar en mi luna, en donde sea, eventualmente en toda la carta. Pero quiere decir que las sinastrías, el estudio de las sinastrías, profundamente me va a estar sumando unos granitos de arena a mostrarme esto de que el lenguaje astrológico es interconexión. Porque gracias a estudiar la sinastría con mi socio, empiezo a darme cuenta de cosas, de cómo funciona mi casa 7, que siempre estuvieron ahí, y quizás siempre me había hecho el dolor, o en la relación con un nuevo amigo que conocí o nueva amiga que conocí, lo mismo. Esa información vuelve a apuntar a mi carta. Entonces, esto es muy importante, que sepan que todas las casas en la astrología de su carta natal hablan de registros vinculares y que ahí empieza el vínculo. Vínculo con un hermano, primero anda a ver casa 3, anda a ver Mercurio. Hay algunos que son muy claros porque hay relaciones muy claras, digamos, comprimidas en esas casas. Pero en realidad, por ejemplo, en la 5 los hijos, la madre en la 4, padre en la 10, compañero de trabajo en la 6, pareja y socios en la 7, maestros en la 9, figuras de autoridad en la 10, amigos. Ojo que amigos es muy interesante, porque como nosotros decimos amigos, cuando yo me junto a tomar un café con un amigo, eso es casa 7. Eso es un engaño pichanga, que es casa 11.
Eso no es casa 11. Casa 11 es siempre grupal, es siempre una dinámica grupal. Y esto al principio no nos lo enseñaron, digamos, en los manuales, porque dice, casa 11 amigos. ¿No? Recapitulé, rebobino. Ahora, hay otras casas. La casa 2, por ejemplo. ¿Se puede proyectar en vínculos la casa 2? Sí, la casa 2 tendrá que ver con el vínculo con mi valor, por ejemplo. Pero si hay cosas que yo no puedo valorar en mí, las puedo proyectar, se las puedo pegar al gato, al kiosquero, al vecino, a quien sea, ¿no? Desde un punto de vista. Desde un punto de vista más profundo y astrológico, no va a ser casual, porque se las estoy pegando al kiosquero, o al gato, ¿no? O a quien sea. Podemos proyectar en nuestras mascotas raras. Yo lo veo todo el tiempo con mi gato. Se puede, uno descubre. Bueno. La casa 12 también, que no está mencionada acá, puedo proyectar cuestiones de mi casa 12, sí, también puedo, por supuesto. Bueno, de la casa 12 vamos a hablar porque es importante en el estudio de los vínculos. Entonces miren esto, no se ve muy bien, pero ¿saben qué es esto? Es el gráfico de la red de amigos de Facebook de una persona. Una persona que está en el centro y tiene conexiones a todos ellos. Estos son todos sus amigos. Y fíjense que hay algo que para mí, verlo así, y cada vez más la era de Acuario nos va a ir dando herramientas para verlo, es muy claro. Es claro que yo conozco a todos estos, pero que por algún motivo hay un cúmulo de gente que entre sí, entre ellos, también se conocen todos con todos. ¿Qué forma de procesar la realidad tendrán estas personas? Es obvio que en algún sentido hay muchísima intersección. Se conocen entre todos, es obvio que tienen que procesar en un alto nivel de similitud la realidad. Ahora, y fíjense que se llaman grupos, ¿no? Este grupo de gente entre sí se conocen también. Se llaman clusters, se llaman en informática. Grupitos. Esto es muy loco. Imagínense cómo ve esta persona la realidad. O esta de acá. Probablemente gran parte de la red de amigos es igual, es la misma. ¿Se entiende? Solo que lo estoy viendo desde acá. Eso es lo que les decía antes, es un poco lo que decía ella. La misma cosa visto desde diferentes puntos de vista. La misma red de vínculos observadas desde diferentes lugares. ¿Hasta acá esto se entiende? Sí. Los fundamentos es una parte larga. Y ahora, esto quizás si no saben algo de tránsitos, pasen la diapositiva, no importa. Pero en realidad, digamos que para mí la potencia del lenguaje astrológico surge cuando, al menos yo estoy de alguna forma sintiendo que hay una nueva didáctica de la astrología que es necesaria, que es de alguna forma darte herramientas para que vos empieces a jugar con los tránsitos y con las sinastrías a temprana edad, digamos. Sí, está el riesgo de que explote la cabeza, digamos, pero si se puede contener ese proceso y suavizar, quizás no entiendas mucho qué estás haciendo, pero estás trabajando con tus tránsitos. Y los tránsitos tienen que ver con cómo se van activando cíclicamente las distintas partes de tu carta. Y eso de alguna forma habla del despliegue de tu vida. Entonces uno puede, por ejemplo, al estudiar tránsitos, ir hacia atrás en su historia personal y ver qué me pasó tal año, qué me pasó tal otro. Y así voy incorporando la información astrológica con la información contundente de lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Puedo ir fácilmente 10 años atrás y quizás puedo rescatar con mayor facilidad cómo me sentía. Entonces, si yo sé cómo me sentía y después miro que tenía tal tránsito o estaba viviendo tal revolución solar, la información astrológica ya deja de ser simbolitos y empieza a cobrar cuerpo. Lo mismo con sinastrías. Si lo empiezo a usar cuanto antes, digamos. El tema es bueno, porque hay mucha información. Cada uno a sus ritmos. Si hay mucho más aire en la carta, es más fácil procesarlo con cierta velocidad. Si hay más agua, obviamente es como paren la montaña que me quiero tirar, paren la rueda que me quiero bajar, no sé, ¿cómo es el dicho? Ahí está, gracias. Paren el mundo que me quiero bajar. Triple agua
cuando le decís que va a tener que aprender sinastrías y tránsitos, todo en un año en astrología? Bueno. Entonces, eso es lo que les quería plantear y vamos a esta diapositiva. ¿Quién aparece? Es igual, yo me atrevo a decir igual, o sea, es completamente sincrónico con el momento en el que aparece. Yo lo he comprobado, es como una regla muy infalible, pero bueno, tienen que comprobar ustedes, para esto necesitan también la información de los tránsitos. Por ejemplo, estoy viviendo un tránsito de Saturno a mi Venus, me está llegando, en términos coloquiales, información saturnina al área representada por Venus en mi vida. ¿Y qué pasa? No paro de conocer capricornianos, capricornianas, Luna en Capricornio, ascendente en Capricornio, o personas que son Venus-Saturno ellas también. Yo estoy teniendo un tránsito de Venus-Saturno, no dejan de aparecerme Venus-Saturno en mi vida. Es un ejemplo. O estoy teniendo un tránsito de Júpiter a mi Plutón. Y por alguna extraña razón me aparecen personas que tienen una macabra combinación de Escorpio y Sagitario en su vida. ¿Por qué lo decís? Esa macabra. Nada, por Plutón, ¿no? Pero fíjese que yo estaba teniendo un tránsito de Júpiter a Plutón, me está llegando esa información jupiteriana, entre comillas sagitariana, a el área plutoniana, entre comillas escorpiana, y me aparecen personas que grafican esa mezcla. Sí. Eso es muy a rajatabla. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que esas personas, y acá vamos a dividir nuestros vínculos en dos grandes grupos, esas personas quizás vinieron por ese momento, y entre comillas nada más. ¿Por qué digo entre comillas nada más? Porque nada más es mentira, porque la astrología es cíclica. Entonces, eso que yo experimento una vez cada tanto, quizás lo experimento una vez cada 20 años, aún así es una vez cada 20 años. Ese es un tipo de vínculos, los ocasionales, los transitorios, llamémosle. Ahora, ¿qué pasa si una persona estuvo en la infancia, estuvo en la adolescencia, con intermitencias, pero sigue estando, sigue apareciendo? Acá lo que nos vamos a dar cuenta, y ahí es cuando decimos, en términos más formales, hay sinastría. Cuando hablamos de que entre estas dos personas hay sinastría, no queremos decir que se llevan bien, que se llevan mal, queremos decir que algo las junta. Ya vamos a estudiar qué las junta. Pero para hablar en términos coloquiales, los pulsos, los ritmos de esas dos canciones van juntos. Y eso es lo interesante. Yo digo, eso es lo interesante 80 veces por segundo más o menos. Pero bueno, es una falencia geminiana. Atenti con esto, esto es súper importante, aunque ya lo leyeron, seguramente. Pero es, ¿qué pasa cuando nace una persona? A una mamá le nace su hijo o su hija. Eso es una de las pruebas más claras de que quién es igual a cuándo. ¿Por qué? Porque la mamá estaba viviendo en esa fecha ciertos tránsitos. Y ese hijo o hija que nace, lo que acaba de hacer es frizar esos tránsitos. Entonces acá aparecen las complejidades también. Porque cuando vemos un tránsito decimos, bueno, el tránsito va a pasar. También va a volver, pero de eso no nos queremos acordar en general. Pero decimos, va a pasar. Este tránsito va a pasar. Sobre todo si es un tránsito denso, duro, ¿no? ¿Qué pasa cuando nace un hijo ahí? Quedó fijado. En esa sinastría, para la madre ese tránsito siempre está. ¿Se ve esto? Porque si justo nace un hijo cuando Saturno estaba en oposición a mi Sol, ese hijo, en el vínculo, ¿qué se activa siempre? Saturno, oposición Sol. Está ahí, está en ese vínculo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Bueno, ¿alguien no me sigue? Levante la mano ahora o callo para siempre. Veo dos caras de dos cancerianos que me preocupan. ¿También? ¿Se entiende? Justo a ellos les conozco. Entonces, el nacimiento, que nazca algo, es un ser humano, digamos,
sobre todo se ve muy claro que fija un conjunto de sinastrías para el núcleo familiar. Digo para el núcleo familiar porque es lo primero que está, entre comillas, íntimamente obligado a relacionarse. Hermanos, papá, mamá. Era un tránsito para todos ellos. De repente es un miembro más de la familia, ¿no? Y ese miembro de la familia espeja diferentes cosas, ¿no? Porque el mismo momento del cielo en las diferentes cartas se siente distinto. Son tránsitos distintos para dos personas distintas. Entonces se entiende que hasta acá lo que estoy queriendo es centrar una forma de pensar, más que ir a lo técnico, decir la oposición, la cuadratura. Esta forma de pensar tiene muchísima riqueza. Quizás con esto se entiende mucho más la parte técnica, que si vamos a la parte técnica de la vida. Porque sobre todo va a haber muchos libros viejos también de sinastrías, entonces no son, digamos, libros de la era de Acuario sobre sinastría. Libros viejos y que inevitablemente vienen con cosas de esa época también, ¿no? Está la astrología como una cosa universal, un estudio universal que no cambia, pero está también lo que, como dice de nuevo Maluti, la interpretación que a lo largo de las épocas los seres humanos damos a esa astrología. Por eso es que hay algo que va cambiando también. Bueno, como les decía entonces, algunos vínculos son más estructurales para nosotros. Quiere decir que vuelven a aparecer. Hay un pulso que los trae una y otra vez y empezamos a sospechar, esta persona es estructural para mí. Ojo, la mirada astrológica va a hacer darnos cuenta que esas cualidades, esa sinastría es estructural para mí, no esa persona. Igual pobre persona, es única, pero esas cualidades son las que... ¿Qué querés decir con estructural? Estructural es justamente esto de que esta persona no la conocí durante este tránsito, justamente por un aprendizaje entre comillas pasajero, y después se va. Es una persona que su propia carta natal y la mía están encastradas de tal forma que sigue volviendo. El pulso de la vida nos sigue conectando. Amigos o amigas con los que durante un tiempo no nos vemos y después algo se nos activa de nuevo a ambos que queremos vernos de nuevo y empezamos a compartir de nuevo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, un amigo de toda la vida, que desde la secundaria, digamos, y digo, es muy gracioso porque yo, primer día de secundaria, no conocía a nadie, la primera persona, la vi ahí y dije, yo voy a hablar con esa persona, por algún motivo extraño, y de todo nuestro grupo de amigos, él fue uno de los pocos que también se interesó por cosas esotéricas, estudia tarot, psicología. Entonces, pero claro, yo no sabía que quería estudiar astrología en ese momento, ni tarot, yo estudié informática durante un buen tiempo, y cómo la vida nos fue trayendo de nuevo como si nuestros intereses y ciertas cosas, ciertos aprendizajes estuvieran sincronizados. Ahí está. Sí. No, estaba pensando en una amiga mía que nos conocemos de todos 52 años, hace 47 wow. Que somos amigos, ¿no? O sea, ya uno dice hola por el teléfono y te dice, ¿qué te bien? Sí, Esas sí. cosas de... Y no somos muy parecidas, ¿no? Es que, pero lo que vos sí. decís es, evidentemente, cada una tiene que aprender de la otra y y seguimos aprendiendo y nos seguimos enriqueciendo porque ella por ahí no le gusta, bueno, ahora sí. que yo soy astróloga, por ahí, bueno, se interesa en la carta natal Sí. y todo eso, nunca se interesó. Entonces siempre hay un motivo para seguir conociéndonos y enriqueciéndonos. Eso, pero no somos parecidas. claro, eso es y ni siquiera tiene que ver quizás con la sensación de familiaridad. Claro. Acá no tiene que ver con lo que siento. Estructural significa que el orden más grande es el que nos vuelve a cruzar. Y esto es difícil, ¿no? Porque incluso en ese tipo de vínculos lo que sucede es que no hay ni interés a veces en que el vínculo permanezca, no hay una mirada puesta en hacerlo permanecer. Las cosas nos van cruzando de nuevo. Esto es lo loco. A mí lo entiendo perfecto y me pasa con mucha gente. Sí. Pasan años y nos encontramos en determinados momentos X de la vida que justo nos teníamos que encontrar para eso y para cruzar un dato que nos iluminó a cada persona. Sí. No sé, me pasa y con una persona en particular que
que ahora que estoy tratando de entender esto Sí. por mi cuenta, digo, wow, ¿qué tendré con esta mujer que hace, también, como dice ella, no sé, 30 años que nos conocemos por eventualidades? Sí. Y las energías hacen que en algún punto nos encontremos en un tren yendo a Lollapalooza, es imposible. Bueno, si hubiera querido hacer... O sea, se conocen, pero nunca compartieron, digamos, mucho en el tiempo, es esporádico siempre. Esporádico, bueno, un trabajo y a partir de ahí después nos separó y la vida nos junta por alguna razón. Bueno, pero quizás ahí en sinastría Urano esté muy presente. Probablemente después no voy a analizar porque tengo la carta de ella, Claro. porque aprenda. Pero lo que te quería preguntar es si también esto puede aplicar a encontrarnos con, quizás que la persona sí sea transitoria, pero hablábamos de quizás con las cualidades Transitorio no quiere decir menos importante. Claro, Las personas no, que llegan por a eso, la yo te conozco a vos hoy, no te veo nunca más. Sí. Pero, bueno, Me pone un poco triste, pero las cualidades que vos tenés que hacen que me vinculen en un momento particular de esa persona, de vos, sí, sí, sí. hagan que yo después me encuentre con otras energías similares de cualidades. Si tiene algo que ver un poco... Es que en realidad es esto de que la astrología nos habilita más fácil a darnos cuenta de patrones. No soy yo, sino la sinastría que hoy te traigo, digamos, y que si yo estoy llegando por un tránsito tuyo, que estoy llegando por un tránsito tuyo, sí o sí, eso se va a seguir presentando de otros leandros que no se llaman leandros. En otros cuerpos. En otros cuerpos, exactamente. Okay. Bueno, nuestros vínculos o no. Tal cual. Nuestros vínculos primarios siempre entran en general en la categoría de estructurales. Sí, sí. Papá, mamá, hermanos. Y esto es lo loco, ¿no? Cuando, no sé, se dice que no nacemos por casualidad en la familia que nacemos. Es porque desde el punto de vista de sinastría, wow, todos estos vínculos son súper sinastrías, son súper sinastrías con todos ellos, digamos, no simplemente mera sinastría. Entonces, la astrogenealogía es la que estudia, por ejemplo, esto, ¿no? Hay una mujer, me parece, acá en Argentina que hace eso, que enseña astrogenealogía. Sí, hay un libro también. Ah, debe ser el de ella. No me Sí. acuerdo. Bueno, es invaluable también la información que leí. Y este taller, el seminario, da también herramientas para que empecemos a estudiar esto. Entonces, vamos acá. ¿Quieren ir al baño? Hacemos un primer break. Parte 2. Esta es una parte también bastante significativa. Entonces, atención. Acá vienen como principios. Las diapositivas se nombran principios importantes, así que máxima atención. Esto no se lo olviden nunca, jamás. Y es que es una hipótesis en algún punto, ¿no? Pero muy fuerte. Y es que lo que sincroniza a dos personas son los números iguales. ¿Qué números hay en la carta natal? Los grados, las posiciones de los planetas y las posiciones de las casas, de las cuales las que nos interesan primero son los ascendente y medio cielo. Entonces, posiciones de planetas y posiciones, grados, digamos, de ascendente y medio cielo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Y esto es importante recalcarlo. Esto es un concepto importante de sinastría. Sincronizados no quiere decir que nos llevemos bien. Sincronizados es sincronizados. Ahora voy a poner un ejemplo. Miren, me lo dijo una amiga de mi mamá el otro día. Dice, no, yo no sé qué pasa, pero mi marido y yo, me dice siempre, mirá que nos conocemos hace 30 años, pero somos como el agua y el aceite. Yo digo blanco, él dice negro, siempre es así, no nos ponemos de acuerdo en nada, salvo alguna que otra cosita, no nos ponemos de acuerdo en nada. Desde mi visión de astrólogo, hace poco lo escribí en un post, lo primero que pensé fue como, acá hay una sinastría tremenda sinastría. ¿Cuánto nivel de sincronicidad, de sincronía entre dos personas se necesita para que siempre dicen lo opuesto? No es que a veces no es que a veces 30% nos ponemos de acuerdo, no. Fíjense lo que está diciendo.
Y obviamente, desde algún punto de vista, el hecho de que hayan estado 30 años juntos, lo ejemplifica, lo grafica, es un vínculo estructural. De alguna forma, yo digo blanco, y el hecho de que el otro siempre me traiga la contraparte, eso es estructural, eso generó un acople que volvió estable algo en el tiempo. Esto es un poco la lógica de la casa 7, digamos, ¿no? Yo lo explico, cuando lo explico en los cursos, cuando estamos viendo casa 7, lo digo de la siguiente forma. No sé si saben, pero átomos, sabemos de átomos, un poquito. Todos los átomos tienen un núcleo y electrones alrededor dando vueltas. Y esos electrones están organizados en niveles. Y el último nivel de electrones puede estar lleno o vacío. Es el único que puede estar completo o incompleto. Los niveles se llenan con 8. 8 electrones y aparece un nuevo nivel, una nueva órbita de electrones alrededor del átomo. Entonces un átomo, sea los electrones que tiene, el último nivel es el que a veces está vacío, puede estar vacío o no, en general está vacío. Y esos últimos electrones que tienen la última capa son los electrones los que le faltan son los que necesita, pero también los que tienen en la última capa son los que le puede dar a otra persona. Entonces, supongamos que una persona tiene un átomo, tiene 3 electrones en la última capa. Le faltan 5 para completarse. Imaginemos que se encuentra con un átomo que tiene 5. Desde este punto de vista, ambos tenían algo de incompleto, ¿no? A uno me faltan 3, dice el que tiene 5, a mí me faltan 5, dice el que tiene 3. ¿Qué pasa cuando se encuentran? Oh, maravilla, se enamoran, ¿no? Porque si yo te puedo dar 3 y vos me podés dar 5, en realidad es lo mismo. ¿Sabes qué podemos hacer? Formemos una molécula. Y entonces, ese es el procedimiento astrológicamente explicado, a través del cual se forman moléculas. 3 y 5 generaron una unión en donde, ¿qué pasa ahora? La sensación es que estamos completos. Entonces esa molécula se vuelve mucho más estable. Ya no es tan fácil, como ya no necesita, no está buscando esa valencia de afuera, se vuelve como una unidad mucho más estable y mucho más difícil de romper, de separar. Entonces un principio, que ahora lo vamos a ver cuando veamos ascendente y descendente, tiene que ver con esto, ¿no? Con complementariedad. Ahora, ¿dónde es que lo dice? Bueno, lo dice más adelante, pero lo voy a mencionar ahora. Una vez escuché de un maestro que decía que nosotros somos una cosa es completitud y otra cosa es completitud y otra cosa es complementariedad. Porque a veces vamos sintiendo por ahí que la otra persona me completa, ¿no? Y en realidad desde el punto de vista astrológico eso es mentira. Nuestra carta natal es completa de por sí. Pero la paradoja está en que mi carta natal es completa porque deja espacio para la complementariedad. Hay lugares que hablan de yo soy completa porque acá hay algo que viene a complementarme. Eso es, yo sé que me están mirando cara de qué estás hablando. Se los dejo como para que lo procesen, digamos, como algo que queda flotando. Completitud es una cosa, todos somos completos, pero completo para nosotros incluye tener un espacio abierto a la complementariedad. Y ahí sí, también somos complementarios.